todos necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Nuestro hermano Natividad Ramos presenta un mensaje de gratitud tomado de las páginas del Evangelio de Lucas, capítulo 17, de los versos 11 al 19. Y el mensaje es los 10 leprosos sanados y la gratitud de uno solo. Desde la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Que llegará donde siempre reina paz. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Entonces vamos a hablar sobre esto. Abran sus Biblias, porque es un tiempo de gratitud, ¿verdad? Al Señor, tiempo de gratitud. ¿Por qué? Porque Él nos ha favorecido todo este año. Y tengo todo el resto del año para predicar diversos sermones. A mí me halaga predicar sobre la fe. Para mí es un placer, para mí no es una carga, es un placer, una delicia. Pues es que es el manjar de Dios. Y a veces digo yo, Señor, pero creo que tengo un problema, que soy muy repetitivo y que lo he justificado también diciendo, pues sí, pero Dios también es repetitivo. A Moisés le dijo, se lo dices a tus hijos y a sus hijos, la mañana, en la tarde, en la noche, hasta que algo se les quede aquí. Y entonces yo me aprovecho de la pedagogía divina para decirles, hermanos, abran sus Biblias en Lucas 17, del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 17. Y me hice acompañar de mi Biblia, ya muy viejita, pero es una Biblia que tiene muchos años conmigo. Y aunque encontré una muy buena nuevecita, todavía sigo asociado con ella. Será por los sermones que Dios me ha dado. Se ponen de pie y lo leemos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, cómo me gusta esa frase,
que el Señor nos mire, porque cuando nos mira algo pasa. Les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, o sea, a grito abierto, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿que no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, dijo: tu fe te ha salvado. El Señor estaba regalando en abundancia a ese hombre. Padre, permite que este mensaje, que lo traigo a la memoria, y que es un mensaje que tanto quiero, de las obras de tu Hijo amado Jesucristo, de la delicia de su compasión, de la ternura de su andar entre nosotros los hombres. Gracias por las ideas que cada mensaje tiene. Permite que esto bendiga el corazón nuestro, de esta congregación, de mi vida y mi familia, porque hemos venido a decirte gracias. Muchas gracias, porque eres excelente Dios, excelente Padre, buen Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Ya les expliqué en breve la historia de por qué invité a este viejo mensaje que viniera conmigo, para hacer una reflexión sobre la gratitud que le debemos al Señor por cada uno de sus favores, los que conocemos y los muchos que ni siquiera nos hemos enterado, por todos sus favores. Que esta tarde el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos escuche decir congregacionalmente: por todos tus favores, Padre, te damos gracias. Y entre ellas te damos gracias porque nos regalaste a tu Hijo. Es el más grande de los regalos. Y cierto, pensado en la historia de estos 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor Jesús. Para nosotros, a esta distancia, lo contamos como una historia, pero para los que eran leprosos, aquello fue un día de gloria. Estaban arruinadas sus vidas, no tenían vida social, no podían estar cerca de su familia, tenían que estar retirados. Eran propiamente expulsados sociales, que no es cosa agradable. Pero fueron limpiados por el Señor Jesús y les regaló una nueva vida. Volvieron a sus casas, volverían a sus hogares, sus familias estarían emocionadas. Lucas es el que cuenta esta historia y lo cuenta como médico que era. Como luego acostumbramos a decir, lo vio con otros ojos. Yo lo veo solamente como una narración histórica. Lucas dice: no, yo lo vi como ojos de médico. Y este era un caso de lepra masiva. Porque hablan en plural. Ten misericordia de nosotros. Y si hablan en plural, qué interesante. Había judíos y samaritanos. Un judío y 9 al revés. 9 judíos, un samaritano. Y convivían. No hay duda que la necesidad y la tragedia hermana a los seres humanos.
Se olvidaron de que el odio que había entre ellos. Y cuando pidieron por todos, sin excepción. Y cuando el Señor los sanó, no hizo excepción y los sanó a todos. Es el viejo estilo del Señor Jesús. Cómo me gustó esa idea que siempre he dicho, el viejo estilo de Dios. Que llega cuando ya todo está perdido, cuando sentimos que ya no pasa nada, llega el Señor. Y yo siempre he dicho, lo acuñé eso, el viejo estilo de Dios tan precioso, que nunca falla. Alabado sea Dios. Puede ser que fuera una región, porque se me hace impresionante, 10 leprosos, que sin duda había muchos más. Posiblemente fue una zona infestada de lepra, o puede ser también, y esto me parece más razonable, que se corrió la noticia que Jesús venía por esa ruta donde ellos andaban. Y es bueno ponerse en la ruta donde el Señor Jesús pasa. Y que nos vea, que nos oiga. Es maravilloso. Si a mí me emociona tanto esos sermones, cuando se sanó aquel leproso total, aquel que había oído que Jesús podía, él dijo, pero no sé si quiera. Yo sé, ahora sí sé que puede, pero no sé si quiera. Y va y se pone frente y le dice, si quisieras. Y el Señor Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y esa noticia se corrió. Y esto motivó sin duda a estos leprosos, que corrieron y se reunieron para solicitar una sanidad masiva. Un problema de todos, convertirlo en un asunto de todos. Hablando en plural, ten misericordia de nosotros. Que tengo que llamarla la solidaridad de los leprosos, de los emproblemados. ¿Con quién hablo en emproblemado? Pues con otro emproblemado pudiera ser. El verso 12 cuenta el detalle. Dice que sucedió en el momento cuando Jesús iba entrando a la aldea. Era momento único. Entrando no podían seguirle. Qué interesante es cuando las gentes, es como el ladrón que murió ahí con Cristo en la cruz. A última hora, lo que dice la bondad del Señor Jesús, a última hora estaban esos dos ladrones criminales y uno de ellos a última hora. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Aún en términos de agonía, el Señor Jesús seguía perdonando pecados y dando esperanzas y dando ilusiones a la gente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros creemos eso. Yo lo predico porque lo creo. No soy merolico. Dice que se pararon lejos porque no podían entrar a la aldea. Al parecer podían acercarse hasta cierta distancia, que algunos le han dicho que era 50 metros, no sé. Lo cierto es que tenían que estar a distancia. Y entonces puedo pensar una cosa, si eran esos 50 metros, a que podían estar cerca de sus familiares o del Señor Jesús, esa distancia separaba a los leprosos de los sanos, cosa que era estar cerca y al mismo tiempo estar muy lejos. Ahí está mi familia, está cerca y al mismo tiempo estoy muy lejos. 9 eran judíos, 1 samaritano. Y entonces es cuando pienso en la historia. ¿Dónde quedó todo eso? Que los judíos no se trataban con los samaritanos. Acuérdense que la mujer de Samaria, una mujer
extraordinaria. ¿Cómo me gustan esos mensajes sobre esa mujer extraordinaria, astuta? Que cuando un judío en el pozo de Jacob le dice, dame de beber, ella le dijo, muy atrevida, por cierto, era audaz la señora esa, ¿por qué me pides a mí de beber? Si ustedes no se tratan con nosotros, ¿por qué me pides? Y el Señor Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide. Y yo digo, a esas alturas la mujer debió pensar, no hay duda que este es un fanfarrón, el clásico que no sabes quién soy, que sin duda lo había oído muchas veces de muchos hombres, que no sabes quién soy. Y la mujer dijo, otro más. Mira, yo te daría agua, si tú me pidieras, yo te daría agua que salte para vida eterna, que no tengas que tener sed de nuevo. Y la mujer se interesó. Y cuando el Señor Jesús le dijo, ve y tráeme a tu marido, la mujer debió pensar, mi vida íntima yo no la expongo ante nadie. Dijo, no tengo marido. Y era muy cierto. Se había casado 5 veces legalmente, de acuerdo a la ley de Samaria. Y este otro era su pareja. Jesús se lo dijo, este no es tu marido. No le recriminó los 5 matrimonios en la ley de Samaria. Le recriminó este otro que estuviera en pareja. Dijo, ¿qué es eso? Bueno, solamente un decir, es que estoy logrando el mensaje para decir cosas, hermano. Pero que ahí están preciosas, ahí están escritas. Y esta mujer sintió que el alma revolucionó, su espíritu percibió y debió decir, este no es un judío fanfarrón, me parece que es profeta. Y los profetas cuando hablan, habla Dios a través de ellos. Y yo lo voy a lograr a este, porque tengo en mi alma un viejo anhelo que no sé cómo resolverlo. Siempre he querido ser adoradora de Dios. Y que lo logre, y le dice, ¿en dónde, cómo tenemos que adorar? Y el Señor Jesús le regala la exclusiva. A nadie le había dicho eso, el secreto de la adoración. ¿Ve usted cómo el Señor se entrega, se regala? Ese es delicioso, hermano. ¿Lo ha hecho con nosotros o no? Así que llegaron estos leprosos y llegaron todos juntos. Y entonces yo digo, dirían, ¿de qué sirven los prejuicios que tenemos si al final de cuentas todos somos leprosos? Porque no hay duda que la desgracia común hace desaparecer las diferencias. Porque los seres humanos necesitamos compañía y ayuda mutua. Que yo siempre me he apreciado. En bien que es un culto, hermano, nada más este culto este día. Yo siempre me he apreciado de que yo era lobo estepario, solitario, y que yo podía sobrevivir hasta solo, total. Muchacho de allá de la Sierra de Chihuahua, sobrevivía hasta solo, pues qué. Y cuando pensaba yo en Pablo, decía, ese era el viejo duro, que él iba a hacer la soledad. Y dijo Pablo, no hables por mí. Timoteo, todos me han dejado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La soledad muerde el alma. De tal manera que estos leprosos, oye, pero es samaritano, olvídate que es samaritano, somos leprosos. Aquel compañerismo aseguraba que sí es cierto que se desaparecen las diferencias. Y al llegar Jesús, se quedaron lejos y muy cerca de aquel de quien buscaban misericordia. Por eso nos reunimos aquí, Miren, yo los he dicho a los hermanos, porque ya soy un viejo predicador. 55 años de predicador, ya voy para 50 y tantos, 56. Así que ya no soy un novato, ya no soy un hombre iluso.
¿Qué sentido tiene que los gentes vengan el domingo, yo les predico, se van, vuelven el otro domingo? ¿Y eso qué? ¿De qué? Yo se le dije, Señor, ya les he predicado cantidad de cosas. No les he negado la información de la fe. Yo creo que yo ya hasta ahí ya llegué. Y fue muy precioso cuando el Señor me enseñó en mi entendimiento. Es cierto, ya has llevado a muchos a la fe. Les has enseñado el misterio de la piedad. Entonces ayúdalos a permanecer. Que ese trabajo es hasta el último día. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y entonces, cuando yo entendí eso, dije, bueno, es razonable entonces que los hermanos vengan el domingo y que yo venga y les predique. Sí, porque en las cosas de Dios hay que estar justificando lo que hacemos. Que no se trata de meramente estar hablando por estar hablando. Entonces, se pararon lejos. Y yo pregunto, ¿en realidad, creen ustedes que Jesús estaba lejos de ellos? Bueno, estaba a 50 metros mínimo. Pero me parece que el Señor Jesús estaba cerquita de ellos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, ellos tenían fe. Pero el mismo mensaje, el mismo pasaje descubre qué clase de fe tenían en Jesús. Pues miren lo que le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No le dijeron hijo de David, porque decirle hijo de David significaría es el Cristo. Le dijeron Maestro, que no es lo mismo que Mesías, porque para ellos era un maestro milagrero. Alabado sea Dios. Vea ese detalle. Para ellos solamente Jesús era un hacedor de milagros. Sí había una deficiencia grave en su creer. Y si somos un predicador exigente, le diríamos al Señor, no les ayudes, porque no creen como deben creer en ti. Nomás te ven como un milagrero. ¿Me entiendes? Ellos mostraron deficiencia en su creer, pero lo que pidieron era cierto. Estamos leprosos, quítanos la lepra. No sabemos teología, no sabemos profecía ni escatología, solo sabemos que estamos leprosos, Señor. Maestro, ten misericordia de nosotros. Digo, y qué pena ver al Señor Jesús solamente como un hacedor de milagros, cuando que es el Salvador del mundo. No solamente porque nos ayudó, no solamente porque, hermanos, porque nos favorece nuestros diagnósticos, ¿verdad, hermana Laura? No, Él es nuestro Salvador. Alabado sea Dios. Lógrenlo. Lógrenlo como sanador y lógrenlo como Salvador. Ese es aprovecharse del Señor Jesús, porque Él se entrega a la gente. Y qué pena que se vea al Señor Jesús solamente desde la perspectiva de tengo problemas económicos, hermano Ramos, ore por mí para que el Señor me ayude, y hasta ahí llega la fe. Es que están viéndolo como alguien adinerado. Pues Él tiene. Por eso una vez hace años, cuando decíamos que nos vendían un lugar para la iglesia y que nos costaba 6 millones de pesos, y yo dije, son 6 millones, hermanos. Y una ancianita dijo, pero mi Cristo tiene muchos millones. Y yo le dije, sí, pero son suyos. Alabado sea Dios. Den aplausos al Señor. ¿O son suyos? Me gustaría que me lo regalara, le dije. Dice el hermano, experimenté que por primera vez, bueno, tenía que ser por primera vez, pues es el primer hijo. No puede contarnos más historias más que esa. Experimenté cómo pedí por mi hijo y en el instante. No se imponga eso. Agradezcales un favor divino precioso.
Porque hay ocasiones cuando parece que Dios no nos oye. Y ahí es donde empieza el tironeo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Él siempre llega cuando debe llegar. Amén. Alabado sea Dios. Él siempre llega cuando debe llegar. Nunca antes, nunca después. El Señor Jesús es confiable. Es confiable el Señor. A toda prueba es confiable. Yo lo recomiendo porque yo sé, yo he vivido la fidelidad de mi Señor. Soy lo que soy porque Él me ha hecho ser. Él me ha sostenido. Ellos clamaron en una situación desesperada. En realidad no había mañana, Jesús entra a la aldea y se va y ya no vuelven a verlo. Hay gentes que piensan que tienen todo el tiempo del mundo. Si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Mañana no es nuestro. Pero el Señor, en vez de fijarse en que no entendían teología, en que no tenían una declaración de fe apropiada, el Señor no se fijó en eso. Qué bueno es el Señor, de veras, qué bueno. Yo siempre he dicho, hay cuántas oraciones que yo habré hecho que no proceden y que el Señor la manda al apartado de los improcedentes. Manden esa oración de hermano Ramos para allá. Así no se pide. Pero como quiera me ha ayudado. Josué dijo, sol, detente en Gabaón. Y yo le diría a Josué, no es el sol, hombre. Y Dios diría, déjalo que diga lo que quiera. Lo que necesita es que se detenga este tiempo. Qué interesante que tenemos un Señor que no se basa en nuestros errores, sino en lo profundo de nuestra petición. Cuando el alma se vuelca, ayúdame, no sé casi nada, pero ayúdame. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. El Señor vio su necesidad y pasó por alto su deficiente opinión que tenían de Él. Así que si el Señor hizo algo por ellos, lo hizo nomás porque quiso. Alabado sea Dios. Se llama soberanía. Lo hace no por nuestros méritos, lo hace porque Él quiere hacerlo. Alabado sea Dios. Dice, como Él los vio. Yo digo, cuando el Señor miró a alguien, siempre iba a suceder algo. Y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ni siquiera alguien me dijo, ¿los tocó? No los tocó. De acuerdo al ceremonial, no se podía tocar a un leproso, en los términos ceremoniales de Israel. Pero el Señor Jesús no me dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos se fueron, así de sencillo. Nomás porque les dijo. Podía decirse, pero no nos tocó, no nada. Nomás nos dijo. Pues sí, confía en lo que Jesús dice y verá lo que pasa. Porque lo que Jesús dice se lo oyó a su Padre. Eso tiene una lógica. Por eso yo digo, cuando yo predico, yo digo lo que le oí a los apóstoles, porque los apóstoles le oyeron a Jesús lo que dice que le dijo su Padre, y eso funciona. Alabado sea Dios, la palabra de Dios es viva. Se fueron, sí, pero se fueron con su lepra. Nada había cambiado al parecer nada, pero obedecieron. Siempre que alguien obedece y dice, nomás porque tú lo dijiste, Señor, nomás por eso, siempre el Señor lo favorece. Y dice Lucas que yendo ellos, fueron limpios. Iban rumbo al sacerdote a mostrarse, que iban a mostrar su lepra. Porque fueron sin estar sanos. No entendían mucho del misterio de la fe, pero tenían fe, ¿o no? Y es que tenían fe en el poder sanador del que hacía milagros. ¿Acaso no era eso lo que querían? ¿Sanidad? ¿Eso les dio?
Y el milagro sucedió. Y a mí me emociona esto. Cuando ellos iban caminando rumbo al sacerdote, algo empezó a suceder. La nueva vida comenzó a circular por sus venas, por su piel. Se pusieron en camino y de repente empezaron a sentir que su salud estaba siendo restaurada. Alabado sea Dios. Yo no puedo explicar porque nunca he sido leproso, pero yo creo que fue un momento donde estaban que no cabían, los ojos se les saltaban de emoción. ¿Qué está pasando? Y como iban esos días, quiero pensar, yo no lo dice la Biblia, pero déjenme decirlo yo. Uno de ellos que iba al lado del otro se le quedó viendo y le dijo, oye, ¿estás limpio? Alabado sea Dios. ¿O cree usted que no se vieron entre ellos? Y entonces el otro voltea a ver al que le había dicho y le dice, y tú también. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Tocarían sus caras, sus cuerpos. La emoción los embargaba. Todos hemos sido limpiados, estarían diciendo. Y yo les digo a los 10 leprosos, ¿cuándo había sucedido algo así? Ellos dirían jamás. Esta sanidad masiva es un caso único en la historia del universo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Jamás ha sucedido algo así. Único en la historia de la humanidad. Pero ellos eran únicos también. Y eso merecía por lo menos una celebración. ¿O no? Ay, no estaba la hermana ahorita, hermana Rojas, llorando que porque estalló de emoción, y otra hermana que gritó gloria a Dios, y que pues hasta los médicos estaban sorprendidos. ¿Y qué tiene? Amén, porque estalla la emoción. Es que Dios nos saque de un problema grave no es para decir, mira, ya estoy bien, no hay problema. No, ¿qué tiene? Es para gozarse, es para disfrutarlo. Y si no lo celebra, por lo menos diga, gracias Señor Jesús, gracias, alabado sea Dios. Pueden decirle esta mañana, Dios, gracias, gracias por todo lo que nos has dado. A ver, quiero oírlos, hermano. Díganlo en voz alta. Gracias por todo. Dice Lucas, pero entonces uno, porque 9 siguieron, uno se detiene, como vio que estaba limpio, volvió. ¿Volvió a dónde? A donde estaba su sanador. Eso es interesante, que la gente no se olvide de quien le dio ayuda, de quien lo perdonó, de quien cambió su vida. No se le olvide que eso no se... Es que la memoria, el recordar, es la base de la gratitud. Digno eres, Cordero, de recibir honra y gloria. ¿Por qué? Dice, porque nos has redimido para Dios con tu sangre, todo linaje, toda tribu y toda lengua. Por eso yo sostengo, ¿quién ha dicho que estar con Cristo es padecer amnesia? Es acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Ustedes y yo nos acordaremos ese día. Y yo desde este siglo le digo a ese samaritano, así se hace. Platícales a mis hermanos del camino de la fe. Dice que volvió glorificando a Dios. Pero dice que a gran voz. Y Lucas hace resaltar que glorificar a Dios consiste en hacer reconocimiento de sus beneficios. Pero aquí hay una cuestión. Saben que el Señor le da mucha importancia y cuantifica las cosas. Le da importancia a cuántos ayudé. ¿Los conoce? Dijo, ¿cómo? ¿Que no eran 10? ¿Nomás uno?
Ve cómo el Señor sí se entera. Y decimos gracias porque nos ayudaste todo este año. Y sabemos que nos va a ayudar el siguiente. Pero no olvide jamás sus beneficios. El Señor le da suma importancia a que le den gracias. Porque no tenemos con qué pagarle. Y reclama ante aquel samaritano: aquí falta 9. Espero que esta mañana no falte nadie. Me refiero a que en su corazón, no meramente lo que expresan aquí, sino que en su alma usted diga: sí, Señor, yo te agradezco mucho. Sí me ayudaste, me favoreciste. Y déjame entonces decirte: nunca olvidaré tus favores. Ahora, ya tenían su milagro. Los otros 9 también. Sí, pero mostraron escasa gratitud. Nula. Por eso el tema que le puse hace años a este mensaje fue: no se quede con los otros 9. ¿Verdad que es una buena idea? No se quede con los otros 9. No sé cuántos estarán dándole gracias a... Por eso yo digo, qué desagradable que el creyente llegue a decir: es que celebrar la Navidad, Navidad de nacimiento, sencillamente, pues es recordar que el Verbo se hizo carne, recordar que Él vino a estar entre nosotros, que el diablo brinque y saltiga lo que quiera. Yo no olvido que Dios nos envió a su Hijo amado, alabado sea Dios, y que se hizo uno de nosotros. ¿Cómo no voy a recordarlo? Levantar un memorial a ese hecho insólito en la historia del universo, cuando la deidad se había hecho hombre. Jamás. Entonces va a ser algo pasajero. De tal manera, no se quede con aquellos mezquinos que hasta Dios le regatean darle gracias. La alabanza más repetida en la Escritura es: alabad al Señor porque es bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque para siempre es su misericordia. Así que 9 de esos 10 no volvieron. Y razoné: oiga, pero espéreme tantito, ¿será posible que haya un porcentaje tan alto de malagradecidos? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuánto? 90% de malagradecidos. De los 10 nomás uno regresó. Mije, yo pregunto, qué indignante que la iglesia de Jesucristo nomás se dedique a pedir. Este es un día para decirle: déjame reconocer tus favores y tus misericordias. Por eso le dije a Pablo que se esperara, que la otra semana yo iba con él, porque se me hizo una lástima no hablar acerca de este punto de la gratitud al Señor. Y yo espero que este porcentaje tan alto no tenga nada que ver con la iglesia del camino de la fe. ¿Usted qué dice? Y que ahora mismo usted traiga a memoria los favores de Dios. Y que por lo menos de su alma, no de su boca, desde adentro, del hombre interior, salga un: gracias, Señor. Porque cuando uno hace eso, adentro sabe delicioso. Se gratifica el alma. Es ser envuelto en la ternura del Señor Jesús. Así que vuelva como aquel que ni siquiera era judío, porque 9 de los que le recibieron el beneficio, lo único fue seguir su camino. Alabado sea Dios. Ahora, quizá pudieran justificarse. Si usted se los encuentra, pregúntales por qué no. ¿Se acuerdan que les dije yo el último domingo que prediqué sobre Pablo, sobre los judaizantes? Que yo esperaba que cuando Pablo llegara a Corinto, estos hubieran puesto tierra de por medio.
Y al parecer sí, cuando Pablo llegó a Corinto ya los judaizantes se habían ido, hicieron pieza en polvorosa. Y que yo le dije, Pablo, ¿y estos para dónde se fueron? Y él me diría, creo que andan en tu siglo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Y es que esto diría, no, es que ahí vamos a ver al sacerdote. Y yo digo, bueno, eso está bien. Pero si el Señor Jesús no los hubiera sanado, no podrían ir a ninguna parte. Malagradecidos. ¿O usted qué dice? Es que íbamos para... Si el Señor Jesús te hubiera dejado leproso, si lo hubiera dejado usted con sus problemas, usted no iría a ninguna parte. Y si ahora tiene libertad es porque Cristo se la regaló. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si el Señor no hubiera cambiado su vida, ¿a dónde estaría usted si el Señor no hubiera cambiado su vida? Yo lo pregunto, yo lo digo, porque hablo con mi familia en la sierra de Chihuahua y les pregunto por todos los que fueron mis amigos. Ya ninguno vive, a todos los han matado allá. Entonces, si el Señor no me hubiera rescatado, a lo mejor yo tampoco estaría en ninguna parte. Pero estoy aquí porque Él me rescató. Alabado sea Dios. Él cambió el rumbo. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona de esta historia? Lo pronto que olvidaron a su benefactor. Qué pronto olvidaron la miseria en la que habían vivido. Aunque no seré exigente y aceptaré que, sí, hombre, iban a ver al sacerdote, no se preocupen. Y les diría yo, está bien, vayan a verlo. Y se fueron. Y después me los encuentro y digo, ¿y ahora? ¿Y luego qué hicieron? ¿Vieron al sacerdote? Sí. ¿Y luego qué hicieron? ¿Vieron al sacerdote? Y le digo, ¿y a Jesús? Bueno, no sabemos dónde está. Posiblemente estoy equivocado y la gente no sea tan desagradecida. A lo mejor yo soy el que estoy pensando mal, hermano. Que la gente es muy agradecida, que yo soy el malagradecido. 55 años de ministerio me han hecho ver demasiadas veces esa historia. Y yo le agradezco mucho al Señor que 55 años después, su salvación, su amor y lo que ha hecho por mí, lo tengo fresquecito en el alma. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mantenga fresca esa historia que el Señor Jesús hizo con usted. Pero pues ¿cómo nos vamos a asociar ahora con un samaritano si no nos entendemos? Y les digo, santo Dios, volvieron a sus prejuicios. Acuérdense de aquellas viejas predicaciones. Ya con una hora más termino, hermano, no se preocupen. ¿Se acuerdan de aquellas viejas predicaciones? Yo una vez prediqué un mensaje sobre el arrepentimiento. Y yo decía que depende por qué llore la gente. Porque usted dice, mire, pero está bañado en lágrimas, depende por qué. Sí, no, es que las lágrimas tampoco significan que es por algo de arrepentimiento al Señor. Y conté la historia de unos que iban en un barco de placer. Y los jugadores a las cartas, a los dados, y los bailadores entradísimos, ¿no? Y de repente el capitán grita, señores, hay una rotura en el barco, nos vamos a empezar a hundir en alta mar. Oiga, el que andaba bailando soltó a la compañera, sí, por bonita que estuviera la entonces, no. Alabado sea Dios. Y los de los dados y los apostadores aventaron todos los dados. Y los borrachines soltaron la copa. Y luego, oiga, ¿vieran qué cultazo hubo ese día en el barco? Todos postrados, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Lagrimones que tenían. Pues sí, pues es que estaban con miedo de la muerte. Pero resulta que el barco no se hundió. Lograron los carpinteros taponear la rotura
Y el capitán llega: señores, nos hemos salvado. Y el borrachín dice: doble para celebrarla. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. Y los bailadores con mayor velocidad. No, hermano, aquello fue una. Yo digo que no estaban hace rato. Sí, pero les pasó lo que a la esponja. A la esponja usted la agarra así y cuando la aprieta se hace chiquita, pero cuando se la suelta vuelve a su tamaño. Así es el alma de los seres humanos. A la hora que están apretados, gimen, lloran, se arrepienten, hermano, esto, y nomás se pasa aquello y vuelven a ser como la pelota del mismo tamaño. ¿Es cierto o estoy equivocado? Y cuando yo los cuestiono a esos, me dicen: son muy dignos. Me dicen: no, bueno, es que entiende que los judíos no nos tratamos con los samaritanos. Es más, el más pensante de ellos diría: bueno, no se te olvide que la salvación viene de los judíos. Así que el samaritano recibió un bien de los judíos. Pero si ese es el caso, los samaritanos también tendrían prejuicios y no se trataban con ellos. Y judío era su sanador. Y este no tuvo prejuicios, ya sanado. Dijo: mi sanador es un judío, voy y lo adoro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. ¿Con qué emoción buscaría ese samaritano regresar a su tierra, a su casa, a su pueblo? Y si era un hombre de familia, gritarle a la señora: aquí llegué. Y que la gente dijera: ¿qué te pasó? El profeta de Nazaret, mira cómo me dejó. Alabado sea el Señor. Miren cómo nos ha dejado el profeta de Nazaret. Hasta puedo decir que hubiera dicho del samaritano: bueno, a ese no debió sanarlo porque es samaritano, porque esta es sola cosa para judíos. ¿Y sabe qué les dije? Qué enredos son ustedes. Alabado sea Dios. Pero qué tanto tiempo se iba a llevar darle gracias al Señor. ¿Solo unos minutos? Dígame una cosa, ¿acaso el Señor Jesús nos quita el tiempo? ¿No será posible que usted esta mañana le dedique más de un minuto? ¿O está mucho tiempo? Que son 60 segundos, muy cansados. Es lo que quiero marcar en su corazón. Y si usted no puede hacer esta mañana oración profunda de gratitud, eso le va a decir qué tanto vale para usted el Señor Jesús. Antes que usted empiece a voltear para otro lado, a bostezar o a levantarse, nadie está bostezando aquí, ¿Aguantará usted una sesión de gracias a Dios? Yo pienso esto, que al decirles que fueron a mostrarse a los sacerdotes, el Señor Jesús se quedó allí parado, viéndolos, siguiéndolos con la mirada, a solo unos pasos del camino de la fe. Y la salud entró en ellos. El samaritano, agradecido, con grandes gritos de alabanza, regresó a donde estaba su sanador. Fíjese bien, va y se quedó no a distancia, porque ahora podía acercarse. Gracias al Señor Jesús, ahora podemos entrar al trono de su gracia, la gracia del Altísimo. Él nos abrió camino. Ya no era leproso, y humilde y con reverencia se postró a los pies del Señor Jesús. ¿Por qué hizo eso? Sin duda porque aquella operación sanadora, escúcheme bien, había calado más profundo que en su piel. En los otros 9, esa obra caló solamente en su piel. En este hombre había calado hasta dentro de su alma. Alabado sea Dios. Pregúntese qué tanto ha calado adentro de su alma esta fe preciosa de Jesucristo.
¿por qué no regresaron los otros 9? ¿Había en ellos una diferente naturaleza o su manera de creer era distinta? Porque esto podríamos llamarlo 9 judíos no, un samaritano sí. Y que se quede para la historia eterna que 9 judíos no y un samaritano sí. Déjeme decirle. Ahora, posiblemente estoy estimando en exceso una fe que no tenía. Por esos años de tantas curas milagrosas, les pareció cosa que no era extraordinaria. Pues ha sanado a tantos. ¿Qué hizo? Pues lo que hizo tantas veces. Pues a eso se dedica él, a hacer milagros. Quién sabe cómo le haga, pero ese es su truco. Algo así como, pues a eso se dedica. Dígame una cosa, ¿a eso se dedica el Señor? Él vino a rescatarnos de las garras de Satán. Entró al territorio enemigo y venció a Satán y nos rescató para su reino glorioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Posiblemente tenían fe sanadora los otros 9, pero sería muy distinto venir de rodillas y caer en adoración. Ahora, quizá pensaron que con el Señor Jesús no era para tanto. Ese es un dicho muy cierto, que la gente dice, bueno, yo acepto, hombre, que hay que, pero no es para tanto. El Señor Jesús no es para tanto, es para eso y más. ¿Usted qué dice, hermano? No menosprecie en absoluto al Señor Jesús. Usted puede ser profesionista, haga lo que usted quiera, haga riqueza, lo que usted quiera, pero no olvide a su Señor. Porque le voy a hacer una aclaración que quizá no entra al mensaje, pero se los voy a decir. Estamos viviendo en la imagen de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, donde la cabeza era el imperio de Babilonia, los pechos de plata eran los medos persas, el vientre de bronce eran los griegos y las piernas de hierro era el imperio romano. Escúcheme. Las piernas son la parte más larga del cuerpo, lo que significa que el imperio romano sería de mayor duración que los otros imperios, porque la cabeza es esto nomás, las piernas eran mucho más. Pero, escúcheme esto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo de los pies. Las piernas eran de hierro todas, pero los pies eran en parte de barro cocido y en parte de hierro. Y el barro cocido representa la democracia. ¿No se ha dado cuenta que en todo el mundo la democracia, que hasta los creyentes se la quieren llevar a su iglesia y se saborean diciendo la democracia? Alabado sea Dios. Yo entiendo de qué estoy hablando. Pero ¿a qué viene eso? Estoy diciendo lo siguiente: estamos viviendo la época de los pies. Jesús puede venir en este momento. Estamos viendo un último tiempo, la última parte de la profecía de Daniel. No sé si lo expliqué. Pero el samaritano pensó que con Jesús sí era para llegar a tanto. Porque mire, yo tengo una idea. Si usted al Señor Jesús no lo trata ahora que es creyente y habla con Él y lo adora, el Señor viene por la iglesia y se lo lleva a usted. Si guardó su vida, se lo lleva. Pero ¿le querrá Él platicar con usted ahí en la eternidad, cuando que usted nunca quería platicar con Él? Digo, nomás estoy haciendo un señalamiento. ¿Por qué cree usted que tiene derecho a, estando en el reino de Dios, a que el Señor Jesús lo esté atendiendo? Piénsele. Se llama ley de reciprocidades, o se llama la equidad divina, a cada quien lo que le toca.
Si a usted no le gustaba nunca hablar conmigo. Ah, no, sí creía en mí, iba a la iglesia, no faltaba, pero no hablaba conmigo. ¿Cree usted que esto es razonable lo que digo? ¿Ustedes qué dicen? Déjeme de ir terminando. No pierda la oportunidad que está ahora a nuestro alcance. Que no sea usted un estado mental, que no tenga un estado mental, que no vea la grandeza de los beneficios del Salvador. No cometa el error de creer en sus milagros, en su poder y no en su salvación. Este samaritano lo primero que hizo fue hablar con él. Se postró. Y le garantizo que en la eternidad podrá seguir platicando con él. Alabado sea Dios. Le he dicho algo que está dentro de mi espíritu. Y es cierto, no tenían mucha fe. ¿Acaso le llamaron hijo de David? No. Para ellos no era más que Jesús el Maestro. Y al no tener esa fe salvadora, se puede decir que van con el Señor porque quieren que ore por ellos. Pero hasta allí. Y yo oro por la gente, pero me indigna en mi alma, me fastidia en mi alma cuando yo sé que solamente quieren que ore para que el Señor les ayude, para que los saque de los problemas. Pero hasta ahí le ponen un alto al Señor Jesús, le ponen un cierre de frontera. Jamás hacen una entrega, una rendición a su soberanía. Pero también es cierto que sin duda eso es todo lo que recibieron esos 9. Esos 9 es lo único que recibieron. ¿Qué recibieron esos 9, hermanos? Sanidad. Pero en la vida temporal ellos se murieron y eso pasó a la historia, se hizo polvo. Y la vida eterna quedó lejos de ellos. Pero Jesús se quejó y dijo: no son 10 los que fueron limpios. ¿Los 9 dónde están? ¿Se quedará usted con esos 9? Pero esto no ha terminado, fíjese. No voy a aplicar otro sermón sobre esto. Esto es lo último, el tiro de gracia, o mejor dicho, lo que remata esta bellísima historia. Cuando este hombre estaba arrodillado ante el Señor Jesús, era un hombre sanado nada más. Nada tenía que ver con el perdón y la salvación. El Señor Jesús le dice las palabras más deliciosas que estarán en ese hombre para la eternidad. Le dice: levántate, alabado sea Dios, levántate, tu fe te ha salvado, alabado sea Dios. A ver si me explique. Los otros 9 se llevaron un cuerpo sano, pero este se llevó un cuerpo sano y se llevó la salvación dentro de su alma, vida eterna. Alabado sea Dios, el Señor se regaló con él. ¿Creen ustedes que podemos darle gracias a Dios ahorita mientras cantamos, hermanos? Y usted, mientras cantamos, usted le da gracias. Saque su oración. Cuando empecé mi participación, cuando vi el culto, dije algunas cosas que enternecieron mi alma. Y me decía mi esposa: oye, eso que dijiste, algo así como, ¿quiero oírlo? Digo, es que salió espontáneo del alma. Me nació en mi corazón decir lo que dije. Porque el Señor Jesús es extraordinario. Cierre sus ojos y dígale al Señor, hable con Él, platique con Él. No sea que después ya Él no quiera platicar con usted en la eternidad. Fíjese, yo creo que no sé si me hice entender. Si usted no charla con el Señor Jesús, habla con Él, cuestiones personales con Él, ¿por qué espera que cuando estemos con el Señor Jesús Él le dedique tiempo a platicar con usted? Yo le digo ese detalle: entre adentro de su alma
Y si usted no encuentra qué decirle al Señor palabras de ternura, piense que su alma se está secando. Entonces dígale al Señor que ese río de agua viva que es el Espíritu Santo riegue su alma, que florezcan entonces las palabras, las ideas, para que usted pueda acariciar a su Señor, a decirle cosas bonitas, porque Él lo merece. Él lo merece. Dijo aquella mujer cuando echó fuera un demonio de un mudo, dijo una mujer: bendito los pechos que mamaste. Hizo una especie de poesía. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. Es decir, debe salir de adentro del alma. Esa es una cosa que yo se lo explico de manera personal. Cuando yo he andado, me reviso, volteo a ver mi alma, le pregunto, y yo sé lo que significa que Dios le haga sentir ese entendimiento, le haga llegar las ideas, cómo adorar a su Hijo. Y son ideas muy preciosas cuando suben al corazón, muy gratas. Padre eterno, estamos muy felices por este año de vida que nos has regalado y porque nos permite, Señor, estar al borde de un nuevo año, empezar un nuevo año. Ayúdanos para que tú sigas siendo lo importante en nuestra vida, por Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje, esperando que nunca olvidemos que todo lo que tenemos es porque ha venido de la mano de Dios y que todas las cosas que el Señor ha bendecido nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, ha sido por causa de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que el Señor Jesucristo les bendiga y un feliz año a todos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.